entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Sí. Juan capítulo 6, verso 22. ¿Qué es lo que estaba sucediendo hasta esas instancias? Recordemos que Jesús había dado a comer, sí, a más de 5,000 personas. Se había llevado a cabo un milagro maravilloso con la multiplicación de los panes y los peces. Luego de eso Jesús se queda solo y envía a sus discípulos, sí, al otro lado, sí, del mar. ¿Para qué? Para poder evitar, sí, de pronto en sus discípulos algún tipo de provocación, ya que la gente le quería hacer rey a Jesús. Él lo despide rápidamente, él se va a un lugar, sí, por la noche a orar, y luego dice la Biblia que en alta mar los discípulos sufren una gran tormenta. Y Jesús, sí, queriéndose adelantar, la Biblia dice que él no cogió ninguna barca, sino que iba atravesando el mar a pie, caminando sobre las aguas. Esto provocó que sus discípulos de alguna manera perdieran el control, se asustaran. Pero Jesús, mis queridos hermanos, se presentó como eso, como lo que era, como el rey, como también su maestro. Y él les dijo que no temieran. De hecho, Pedro, ya avisorando que era Jesús quien estaba allí, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús no tuvo reparo en ese desafío, le dijo: ven, camina, y él caminó. Pero si una gran, diríamos dentro de la tempestad, una gran ola de pronto tapó en el escenario de la vida de Pedro a Jesús, y este comenzó a hundirse. Más allá de todo eso, mi amado hermano, luego de que el Señor entró en la barca con ellos y llegó al otro lado de la ribera de ese mar, la Biblia dice que ahí, cuando Jesús llegó, la gente le reconoció y comenzó a caminar en esas aldeas, y muchos recibieron milagros. Y de hecho esa fue la enseñanza, sí, del domingo anterior, que mucha gente recibía favores obviamente inmerecidos, pero el Señor en su misericordia extendiendo milagro sobre milagro para todo aquel que le iba a buscar. Ahora dice en el verso del mismo capítulo número 6 de Juan, verso número 24: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron, dice la Escritura, en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Recordemos que la fama de Jesús iba en aumento. La Escritura pues nos menciona en ese versículo número 24, en la parte final: entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Verso 25, veamos cómo se desenvuelve esta escena bíblica. Y hallándole, dice la Escritura, al otro lado del mar, le dijeron: Rabí. Recuerde que este adjetivo calificativo, Rabí, significa mi maestro. Amén, mi maestro. Le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Es decir, ¿por qué no nos dijiste a dónde si te habías ido? ¿Por qué estás aquí y no nos has dicho nada? ¿O por qué te has escondido o te has ido de nosotros? Amado hermano, la intención de la gente, si bien es cierto, era de encontrar a Jesús, sus motivaciones o sus razones principales no eran las correctas. Recordemos que Jesús mismo había salido de ese lugar porque la gente pensaba hacerle rey. ¿Pero por qué? Porque había saciado sus necesidades básicas, hablando del alimento, sí, dándoles panes y peces. Dice en el verso número 25: ¿cuándo llegaste acá? Verso 26: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Recordemos que Jesús había hecho muchos milagros y muchas señales, aún señales de los profetas, se habían cumplido en Jesús. Pero esas señales no eran suficientes para los judíos. Ellos estaban cautivados porque Jesús les había, y utilizando un término de pronto un poquito vulgar al escuchar, al oído, les había llenado la barriga, les había llenado la panza, dicen muchos.
Sí, esa necesidad era lo que ellos habían apreciado en demasía, minimizando las profecías correspondientes al Mesías. Amados hermanos, dice la Escritura que Jesús les dijo: ustedes me siguen no por las señales que pesan sobre mí, que me catalogan como el Salvador, sino como simplemente ustedes me lo han dicho. Recuerden que ellos cuando se acercaron a Jesús le dijeron Rabí. Rabí, que significaba mi maestro. Pero eso era lo que de pronto la gente tenía en un concepto a Jesús. No lo tenían como el Cristo. La gente no tenía a Jesús como el Hijo de Dios. No lo tenía como el Altísimo. Lo tenía simplemente como eso, como un buen maestro. Nada más. Mi querido hermano, Jesús no quiere ser tan solamente un maestro para nosotros. Jesús quiere ser para nosotros nuestro dueño, nuestro Señor, y nosotros sus hijos o sus aprendices o discípulos. La Escritura menciona en el versículo número 27, refiriéndose a ese mismo tema: trabajad, le dice el Señor, a esa gente, trabajad no por la comida que perece. Ahora, ¿a dónde los mandó el Señor? A diferencia de muchos que dicen que viven de fe o por fe, mi amado hermano, el Señor tiene un principio inmutable, inmovible. Si usted tiene hambre, mi amado hermano, es verdad, hay que orar, pero hay que trabajar para poder saciar esa hambre. Amén, amén. Usted no puede pararse debajo de un árbol abriendo la boca y orando, diciéndole: Señor, haz que se caiga la manzana de ese árbol, pero que se caiga justamente en mi boca para yo solamente darle el mordisco y saciarme. No, mi amado hermano. Usted tiene que conseguir o ver la forma de poder encaramarse a ese árbol, treparse a la rama donde éste se encuentra, arrancarla y de ahí llevársela a la boca. Es decir, tiene que poner de su parte todo aquello que le compete para poder adquirir de Dios sus bendiciones. El Señor les dijo en el versículo número, si quiero retroceder un poquito, en el verso 26, no, dice aquí: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Verso 27, trabajad, les dice el Señor, no por la comida que perece. Eso hablando obviamente del alimento secular o el alimento material, sino más bien nos dice el Señor, por la comida que a vida eterna permanece. Ahora, este texto es encantador. La Biblia dice que hay dos tipos de alimentos. Y eso creo yo que nos define de lo que somos. Amado hermano, todo radica en estos dos tipos de fuentes de alimento. La pregunta que a mí me nace conforme a las palabras de Jesús es: ¿de qué nos estamos alimentando? ¿De qué si nos estamos nutriendo nosotros como hijos de Dios? La Biblia dice que hay un alimento que simplemente perece, es decir, un alimento parcial, momentáneo, un alimento simplemente pasajero. De hecho, el ser humano tradicionalmente come ¿cuántas veces al día? ¿Cuántas? 3. Tradicionalmente 3, café, almuerzo y merienda. Tradicionalmente. Ahora, los que son un poquito más golosos, comen hasta entre comida. Amén. Pero, mi amado hermano, toda la comida que ingresa por la boca termina yendo a la letrina o se termina yendo por el baño. Amén. Jesús lo dijo así. Mi amado hermano, de hecho, cuando hablaba de la contaminación, porque a Jesús muchas veces se lo encaraba con respecto a esto, pensaban que lo que se llevaba o se ingresaba por la boca era lo que nos contaminaba. Amados hermanos, esta comida, de hecho, define realmente lo que somos. ¿De qué se está alimentando usted, mi querido hermano y amigo? ¿Qué es lo que usted está de alguna manera enfatizado en su vida a hacer para poder llenarse? ¿Cuáles son las prioridades que usted tiene en su vida? ¿Simplemente trabajar para tener una nevera llena? ¿O, mi amado hermano, le da ese mismo énfasis para tener, diríamos, su nevera espiritual también llena? ¿Cómo está su alimento espiritual? ¿De qué se está alimentando? O diría yo, ¿cómo
estómago se está alimentando. Yo le aseguro que si usted tomara en sus tiempos de comida, si usted tomara o dejara más bien ciertos elementos básicos de comer, yo le aseguro que aun cuando coma todos los días, a usted le vendrá una severa anemia por no balancear sus alimentos. Es decir, que si usted solamente comiera pan todo el día, si bien es cierto se llenara el estómago, el pan no solamente es necesario, sino que tampoco, mi amado hermano, el pan puede llegar a saciar los nutrientes de otro tipo de alimentos. De seguro que al poco tiempo usted caerá enfermo por solamente haberse llenado ¿de qué? De pan. Lo mismo podría suceder con cualquier otro tipo de alimento. Mi amado hermano, recordemos esto. La Biblia nos dice en el versículo número 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahora, ¿qué comida, o a qué clase de comida es la que el Señor nos está haciendo referencia en esta noche? Amado hermano, una de las comidas esenciales espirituales de todo buen creyente para iniciar es la palabra de Dios. La palabra de Dios diríamos, para aquel paladar, es el alimento más básico que todo cristiano debe de comer. ¿Cómo está tu vida de lectura de la palabra, mi querido hermano? ¿Te alimentas diariamente de la palabra de Dios? ¿Pones realmente el énfasis en tu vida a la hora de dedicarle tiempo a esta verdadera comida? Yo quisiera simplemente refrescar tu memoria con un texto que creo yo ya lo sabes de decir, ya lo sabes o ya lo has memorizado. Acompáñame por favor al libro de Josué. En el capítulo número 1, verso número 8. Josué capítulo 1, verso número 8. ¿Lo tienes? Josué capítulo 1, verso número 8. Dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, así como el alimento, hermano, surte también un efecto en nosotros. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, ¿qué dice? Mal. Todo te saldrá bien. ¿Cómo está tu alimento diario, sustentándose o no en esta palabra? ¿Te alimentas, mi querido hermano, diariamente de la palabra de Dios? ¿O simplemente lees la palabra, lees la escritura cuando te acuerdas una vez a la semana? ¿O simplemente desempolvas la Biblia apurado porque tienes que ir al culto? Mi amado hermano, la palabra, la Biblia que Dios te ha dado a tu alcance, debe de ser un manual diario para vivir. Tú como creyente, como cristiano, no puedes vivir alejado de la lectura de la palabra de tu Dios. Esto es, mi amado hermano, así como diríamos el arroz para el vientre, para el alma, lo debe de ser también la Biblia. Amén. Tú debes leer la palabra. Tú debes de hacerle énfasis en la lectura de la palabra. No puedes pasar un día sin haber leído la Biblia y meditado en ella, porque de esa manera tu alma se está alimentando. Yo te aseguro que tú te puedes olvidar de muchas cosas durante el día, de tu labor diaria. Pero si de algo no te puedes olvidar porque te lo pide el organismo, es la comida. De pronto en apuro podrás salir sin desayunar, pero yo te aseguro que a la hora del almuerzo no solamente te comes el desayuno, sino que hasta te extralimitas, ¿verdad? Quedando inclusivemente, diríamos, sobrepeso en el asunto del alimento. Te tratas de meter el desayuno, el almuerzo y la merienda en un solo día.
Mi querido hermano, ¿comes de la misma manera así la palabra de tu Dios? ¿O simplemente tratas de calmar la conciencia diciendo, bueno, el pastor dice que leer, bueno, leamos un texto bíblico? Y mucha gente suele hacer esto. A ver, aquí está, Proverbios 23, y dice, versículo número 1. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Amén. La cierra y se va. Ya leí. Si bien es cierto, la ha leído, pero pregunto, ¿qué provecho te hizo esa palabra, sí, en tu alma, en tu espíritu? ¿O es que acaso no te das cuenta que cuando comes aceleradamente, en vez de hacer de provecho, inclusive te puede hacer daño? Amén. El mismo efecto, mi amado hermano, tiene este alimento si no se lo degusta de una manera pausada, sin discerniendo, es decir, entendiendo lo que estás leyendo. La Escritura nos dice en el Evangelio según San Juan, en este texto en el cual estamos meditando, versículo 27, trabajad, les dice a todos los que le buscaban, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna. Y eso es lo importante. La palabra de Dios en tu vida, o diría yo, el alimento espiritual de Dios para tu vida, no perece, sino que dice que permanece. Amén. Permanece. Y dice el verso 27, la cual el Hijo del Hombre, dice ahí, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y ahora aquí me interesa a mí algo muchísimo. Mucha gente se quiere llenar de Dios, pero mucha gente se llena, mi amado hermano, sí, diríamos, sí, no de la fuente correcta. Quiero utilizar simplemente ejemplos diarios de vida. Una cosa es que tú te comas diríamos así, un plato de comida en un restaurante, y otra cosa es que te comas ese mismo plato de comida en tu casa. Pregunto, ¿dónde lo prepararán a tu gusto? ¿Verdad que sí? Yo no digo que la comida de afuera es mala. Lo que yo digo es que en casa se prepara la comida de una manera diferente, ajustada a tus necesidades. Amén. Lo hacen con tu sazón. Si estás de alguna manera sufriendo de colesterol o triglicéridos o algo semejante, sí, comerás lo mismo, pero se te quitará, ¿qué cosa? El exceso de aceite o de grasas. Si te gusta el pollo, ¿qué hace tu esposo? Uy, no, mi esposo sí está propenso de pronto sí a la obesidad o tiene problemas con el asunto de la grasa. Y si te fríe el pollo, primeramente utilizará un aceite que es light, como dicen muchos. Sí, ¿verdad? Hay otros que lo cocinarán al vapor o aún lo asarán. Hay otros que le sacarán la piel, pero el asunto es que te darán el mismo pollo, pero a tu medida, de acuerdo a tu condición. Y eso es lo que te servirá para fortalecerte. Ahora, la Biblia dice con respecto a este ejemplo que estoy dando, en el versículo número 27, que no solamente debemos de trabajar para comer la comida secular, sino que debemos de trabajar ¿para qué? Por la comida que a vida eterna permanece, y dice la parte final, la cual el Hijo del Hombre os dará. Hay un solo restaurante, con un solo dueño del restaurante, donde el creyente tiene que ir a comer. Amén. El único quien puede servirte, mi amado hermano, tiene que ser el Señor. Tú no puedes buscar palabra de Dios en cualquier lugar. Tienes obviamente que acudir a la fuente. Y la fuente es la Biblia, mi querido hermano. Ahí el Señor hablará a tu vida. Es verdad que puedes encontrar porciones bíblicas en panfletos, puedes encontrar porciones bíblicas en unos cuadros, puedes encontrar, mi amado hermano, sí, de pronto literatura cristiana en una revista, pero eso no puede reemplazar la palabra de Dios. Tenemos que acudir a la palabra de Dios. Es la fuente precisa, oportuna, y esa palabra, mi amado hermano, debe de ser el manual de tu vida todos los días. El Señor ha prometido darnos de comer, pero debemos trabajar por esa comida. Me encanta porque en el verso 27 el Señor dice, trabajen por la comida, ¿verdad?, que no perece. Es decir, que alimentarse espiritualmente tiene un costo. Alimentarse espiritualmente demanda un proceso sin esfuerzo.
Porque tienes que desplazar en tu tiempo muchas cosas para poner o instaurar un tiempo para dedicarte a la palabra de Dios. Tendrás que sacrificar de pronto un tiempo de sueño, un tiempo de descanso, un tiempo de pronto de actividades y diríamos incrustar en lugar de eso, ¿qué cosa? El tiempo para meditar en la palabra. Por eso es que el Señor inicia ese versículo diciendo: trabajad. Sí, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es decir, Él es la única fuente a la cual debemos de ir para poder sustentarnos. Ahora bien, cuando Jesús dice estas palabras, es decir, cuando Jesús les aclara a los que venían solamente por interés. Recuerda que las multitudes le buscaban, pero todos le buscaban por algo. Pregunto, ¿cómo te sentirías tú, mi querido hermano, si cada vez que alguien te visita, sí, siempre cuando te visita te pide algo? ¿Cómo te sentirías? Cada vez que golpea tu casa, le dice: hola, ¿cómo está? Pero tú en tu interior, ya viene a pedir algo. ¿Cómo te sentirás tú, mi querido hermano? Que te están usando, que te están manipulando. ¿Acaso no llegará un momento en que dirás: ya pues, sí, oye, realmente qué es que me vienes a visitar a mí o vienes simplemente a ver qué te puedes llevar de mí? Es decir, ¿estás aquí por amor o por interés? Amado hermano, mucha gente viene así a Cristo. Solamente viene, sí, ¿a qué? Solamente acude Él, ¿a qué? A poder sacarle provecho de algo. Señor, viene porque está enfermo. Viene porque el hijo de pronto está en desgracia. Viene porque la mujer se le está yendo. Viene porque está perdiendo el empleo. Es decir, cada vez y cuando que acudimos a Él, siempre lo hacemos por interés. Y yo creo que es un mal principio para buscar a Jesús. Si bien es cierto, todos venimos necesitados, es indudable que el hombre no viene rectamente, o no viene, por así decirlo, no viene perfecto. Dios, todos venimos imperfectos y necesitados, pero una vez que ya Cristo ingresa en nuestras vidas, amado hermano, ya nuestra intención de buscarlo no es la motivación del interés, sino el del agradecimiento por lo que Él ya hizo en nosotros. Y la Biblia, mi amado hermano, nos advierte, porque cuando Jesús les para, por así decir, del carro a toda esta gente que solamente quería sacar provecho de Jesús, sacar provecho, sí, en este caso de su poder, dice la Biblia en el verso 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Interesante pregunta. Luego de que Jesús pone los parámetros bien claros, es decir, por favor, dice el Señor, no me busquen por la comida, búsquenme, sí, más bien por el verdadero alimento que yo les quiero dar. Amén. Yo creo que el Señor nos puede hacer esta misma pregunta a nosotros en esta noche. No me busquen por lo que les puedo dar, búsquenme realmente, sí, por lo que soy, por quien he sido en sus vidas. Búsquenme realmente por una motivación correcta. Búsquenme porque los salvé. Búsquenme porque a la verdad yo ya lo hice todo en esa cruz y quiero o estoy buscando gente que venga y esté en mi mismo nivel, porque el Señor nos prepara a su mismo nivel. ¿Para qué? Para dar de gracia lo que ya de gracia hemos recibido. El Señor les dice a ellos todo esto, y entonces la multitud le dice: ¿qué debemos entonces hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es decir, está bien, entendemos que te estamos buscando con una motivación incorrecta. Ahora, enséñanos por favor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verso número 29. Leamos. Respondió Jesús y les dijo, y mira el proceso: esta es la obra de Dios. Amén. Es decir, ¿quieren saber realmente en qué consiste el hacer la voluntad de mi Padre? Perfecto, les voy a poner primeramente el primer gran parámetro. ¿Cuál es la obra de Dios? Primeramente,
que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, en buena ley, el dar el primer paso de obediencia es que me reciban a mí, dice Jesús. No lo que yo les traigo, que me reciban a mí. Imagínate, mi querido hermano, que ¿cuántos tienen parientes en el exterior? A ver, ahora sí quiero ver manitos alzadas. ¿Quién tiene pariente en el exterior? Fuera del país. Perfecto. Sí, bueno, no son muchos, pero hay un buen grupo. Listo, gracias. Imagínese que su pariente hoy, después del culto, lo llama y le dice, hermano, no sé cómo lo trate, ¿no? Dice, hermano, hoy estoy llegando al aeropuerto. Y usted dice, wow, venme a recibirme, perfecto. Y usted en este momento, si termina el culto, va a su casa, sí, y coge un taxi, coge lo que sea y llega al aeropuerto. Pero ¿a dónde voy con eso? Cuando ya lo ve llegar, sí, de pronto su pariente al verlo corre con los brazos abiertos para darle un abrazo. Usted también hace lo mismo, pero en el momento de encontrarse, lo que usted abraza es la maleta. Y el pariente se queda, pero yo pensé que te habías emocionado porque llegué, no por lo que te traje. ¿Sí me está entendiendo? Jesús dice en el versículo 29 del capítulo 6 de Juan, esta es la primera, o diríamos sí, el orden de la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, no en lo que Él te ha entregado, o lo que Él te pudiere dar. Amado hermano, vuelvo y repito, si usted se enfoca en lo que Él tiene y no en lo que Él es, usted está caminando mal en su vida cristiana. Estamos sí desorientados en la obra que Dios quiere para nosotros. Por eso es que Jesús le dice, la primera, ¿quieren saber realmente cuál es la voluntad de Dios? ¿En qué consisten las obras de Dios? En que me reciban primeramente a mí. ¿Por qué? Porque cuando Jesús es aceptado como Él es, en nuestros corazones, Él comienza a habitar en nosotros, es el que hace producir las buenas obras en nosotros. Amado hermano, Jesús quiere ser recibido como Él es. Es la primera obra que Dios quiere ver en su pueblo. Quiere ver en la gente que no le conoce. Yo sé, mi querido hermano, que hay necesidades por doquier, pero primeramente preocúpate de llenarte de Él. Primero preocúpate de tenerlo a Él como Señor de tu vida y deja que las añadiduras Él, estando dentro de ti, las comience a resolver por ti. Amén. La Biblia nos dice entonces que cuando Jesús dice esto, mire cómo reacciona la gente. El pueblo era terrible. Le dijeron entonces, le dijeron, ¿no? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Amado hermano, estas expresiones son las típicas, diríamos, expresiones de la gente que siempre condiciona su búsqueda a lo que Él puede dar, no a lo que Él es. Mucha gente, yo he escuchado testimonios desde aquí, desde esta iglesia, e inclusive de pronto en conversaciones, cómo la gente recrimina, ¿sí?, a Dios los sucesos, las cosas o las desgracias que ellos viven y las ponen como excusas delante de Él para no venir rendidos a sus pies. Mucha gente, mi querido hermano, sí, desenfocado, claro está, de la voluntad de Dios, logra estimar para sí, bueno, lo que pasa es que como Dios no me da un empleo, lo que pasa es que como Dios no me arregla mi vida, no me arregla la situación, entonces yo cómo voy a buscarlo, cómo voy a creer, cómo entonces yo voy a poder seguir sus pisadas. Es decir, condiciona su relación con Dios. Amado hermano, ese es un enfoque totalmente opuesto a lo que Dios quiere para nosotros. Cuando Jesús termina de darles su apreciación, entonces la gente le dice en el verso 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos
y te creamos, ¿qué obra haces? ¿Cuál diríamos así? ¿Cuál mercadería, sí, exhibida en una estantería? Jesús no es un producto, mi amado hermano. Jesús no es, sí, de pronto un artefacto que diga, sí, garantía toda la vida. Yo sé que Él nos garantiza vida eterna, pero amado hermano, el mismo Cristo que nos salvó, que nos redimió, que nos limpió, si a Él le place sanarnos, nos sanará. Si a Él le place mantenernos con la enfermedad, igual, mi amado hermano, sea que nos sane o no nos sane, Él seguirá siendo el Salvador del mundo. Sea que tu matrimonio, tu esposo venga o no venga, luego de que obviamente por tus propias obras has desbaratado el hogar, Él siempre seguirá siendo tu Señor, tu Dios. Tú no puedes condicionar, si tu vida cristiana por las obras que haga Jesús en tu vida. Él ya hizo, y esto yo siempre lo remarco, Él ya hizo la obra que tenía que hacer cuando Jesús fue clavado, y antes de que su espíritu abandone su cuerpo, Él bien lo dijo: consumado es, todo yo ya lo hice por ti. Amén. Y ese acto sí debería de ser suficiente para todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. La Biblia aún más nos da, sí, las razones por lo que la gente no lo quería aceptar. Verso 31, siguen diciéndole a Jesús lo siguiente: nuestros padres, y me encanta esto, sí, por el atrevimiento con que ya Jesús, luego de haberles aclarado la situación, ellos insisten en lo mismo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Mire que Jesús cómo inició esta conversación. ¿Qué le dijo? ¿Quieren comer? Trabajen, vagos, le dijo. ¿Quieren comer? Trabajen. ¿Pero qué le dijeron el pueblo? El pueblo no, el pueblo estaba amañado a esto. A ver, Señor, tú dices que eres el enviado, que eres el Cristo. A ver, haz como hizo nuestro Dios en el desierto. 40 años como mínimo darnos de comer. Eso es lo que le están diciendo. Nuestros padres comieron el maná, dice ahí, en el desierto, e inclusive fueron muy bíblicos, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. A ver, Señor, tú quieres que yo te sirva, perfecto, quiero que me sanes y entonces te sirvo. Porque sí, porque el Señor sanó mucho, entonces también tiene que sanarme a mí, porque si no me sana, entonces yo no te sirvo para nada. Tú no puedes, amado hermano, con tu hacedor, primeramente, sí, levantarte contra él o sobre él para imponer tu voluntad. Recuerda que tú no lo has hecho él. Él nos hizo a nosotros. Y si en la masa donde nos preparó el Señor dijo: a este lo quiero mandar con un brazo de menos, pues así nacemos, así crecemos y así también le podemos servir. Amén. Tú debes de entender, mi querido hermano, que si Dios permite ciertas situaciones en tu vida, es para que aprendas con esa de pronto circunstancia, aprendas a depender del Señor siempre. El Señor te ha hecho cargar una cruz sin pesada, pues Dios sabe por qué te la ha impuesto, pero no le digas a Dios que te la quite. Si el Señor ha permitido que la cargues, es porque Él sabe que sí la puedes llevar. Amén. Pero con su ayuda. Aleluya. No perdamos el objetivo. Pero este pueblo, mi amado hermano, este pueblo fue más allá y le dijo: Señor, a ver, tú nos estás reprimiendo, nos estás diciendo que no te pidamos pan. Pero a ver, fueron bien bíblicos. La palabra dice que el Señor les dio pan del cielo, les dio a comer. Jesús les dijo, verso 32: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Recordemos, mi amado hermano, si vamos, sí, obviamente no va por razones de tiempo también. Si cuando vamos al Éxodo, ahí podemos ver el gran y el precioso milagro, sí, de un acto trascendental conocido como el maná.
El maná llovía cada día, sí, en las madrugadas, sí, a una distancia del campamento de Israel. Caía diariamente, sí, ¿con qué afán y por qué a tanta distancia? Para que el pueblo cada día madrugando salga a buscar la proporción, sí, de ese día. Si alguien en su sabiduría terrenal quería coger más para no salir al siguiente día, hacía mal. Porque si recogía de más, la porción que supuestamente guardaba al día siguiente amanecía podrida. Y eso simplemente tenía una lección espiritual. ¿Cuál era la lección espiritual en esos 40 años? Que el pueblo diariamente aprenda a buscar su bendición. Es decir, que la oración de hoy no te sirve para mañana. La lectura de hoy no te sirve para mañana. Hay quienes dicen, oye, voy a leer 2 capítulos para no leer, o 3 capítulos, o 7 capítulos para no leer, sí, ninguno de los otros días. No es así, mi amado hermano. Yo te desafío a que tú comas solamente el día de mañana y dejas de comer el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y verás cómo me logras de pronto confrontar. Ah, no, es que eso sí no lo sacrificas, eso sí, ¿verdad? Lo ejerces día a día. Amado hermano, el Señor les dijo, de cierto os digo, Moisés no nos dio el pan del cielo. Dice, fue mi Padre el cual os da el verdadero pan del cielo. Verso 33. Porque el pan de Dios, recuerde, o el alimento de Dios, es aquel que descendió del... Claro, ¿a quién se estaba refiriendo? A él mismo. Yo soy, le dice, el que ha descendido del cielo, el verdadero alimento. Y dice, y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Pero recuerde, Jesús estaba hablando, diríamos, con personas que hablaban un lenguaje o un idioma diferente. Mientras Jesús trataba de presentarse Él como el alimento, los judíos estaban tratando de aplicar las palabras de Jesús a lo material, a lo tangible. Dice, perfecto, Señor, si tú has venido con un pan que comamos una sola vez y nunca más comamos, pues yo quiero de eso para estar siempre empanzurrado, estar siempre, ¿verdad?, con el estómago a reventar. ¿Verdad que cuando uno se llena en demasía no quiere saber nada de la comida? Y no importa de qué nos hayamos llenado. Amén. Si usted se llena de pronto con arroz y huevo frito y come 3, 4 platos de lo mismo y la barriga le queda que ni la camisa puede abotonársela, yo le aseguro que así le presenten un pavo, usted dice, no, no quiero. ¿Pero por qué? Porque ya no le entra más. ¿Sí? Y cuando uno come de esa manera, uno dice, ay, de aquí ya no voy a comer nunca más. 3 horas más tarde está abriendo, no hay algo que comer. Mamá, que no va a hacer nada, ¿verdad? Ahora, el Señor les dice en el verso 34, le dijeron, la gente le dijo a Jesús, Señor, danos siempre este pan. Ahora, Jesús va ahora sí directo a la correcta interpretación. Jesús les dijo, yo soy, les dice él, ¿qué cosa? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Ahora, aquí sí quiero hacer una confrontación. ¿Qué dice el texto? Yo quiero que lea, deposite su mirada sobre el texto, porque aquí está la clave para siempre estar lleno de Jesús. Léalo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá. Aquella persona que ha podido lograr, mi querido hermano, buscar permanentemente del Señor, siempre se encontrará satisfecho de su vida espiritual. ¿Usted acaso no ha podido estimar su propia vida? Sí, y usted mismo decirse así, o decirle a otros hermanos, me siento vacío, me siento frío, me siento como apagado en las cosas de Dios. ¿Acaso usted no ha pasado por esas
esas etapas en su vida cuando usted mismo se considera, hermano, estoy mal, no sé qué me pasa, me siento como que si ni fuera ni aún ni cristiano. Jesús, mi amado hermano, con estas palabras prácticamente nos pone al descubierto por qué muchas veces estamos hambrientos de Dios y no nos saciamos. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la palabra dice que debemos de venir, dice la Biblia, ¿a quién? A Él, para nunca tener hambre. El que a mí viene, dice el Señor, nunca tendrá hambre. ¿Cuándo comenzamos a tener hambre? Cuando dejamos de relacionarnos con Cristo. Todo es que usted deja en su casa de orar. Todo es que usted deja en su hogar. Mire que hablo de su casa. Cuando usted deja en su casa de leer la palabra, cuando usted deja de dar prioridad a las cosas espirituales en su hogar, usted ya no quiere escuchar alabanza, ya no quiere, mi amado hermano, apegarse a la escritura, ya no quiere aún inclusive venir a la iglesia. Todo eso le va quitando el apetito espiritual. Pues que usted no se ha dado cuenta que para ser un anoréxico, el anoréxico no nace anoréxico. Es decir, que día a día, poco a poco, ¿qué cosa va haciendo? Va rechazando los alimentos. ¿Y qué pasa con el estómago? Se va reduciendo. Se va reduciendo. Y una vez que se reduce, así, mi amado hermano, le pongan 10 panes. Si se come uno, quedó lleno. Pero, amado hermano, el Señor no nos ha hecho para comer una vez al mes las cosas espirituales. El Señor nos ha hecho para estar constantemente, diariamente, llenándonos de su presencia. Amén. Si venimos a Él, dice la Biblia, nunca más tendremos hambre. Y dice en el verso 35, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, mire el orden. Primeramente nos manda donde Él. Es el primer orden del Señor. Tenemos que venir a Él para no tener hambre. Es decir, que Él es la persona indicada que puede llenarte. Yo sé, mi querido hermano, que tú podrías buscar gente espiritual, pero la gente espiritual, mi querido hermano, no es la solución completa que tú necesitas. Ellos de pronto te podrían dar una ayuda, te podrían dar un empujón, te podrían dar ciertas pautas, pero el que puede realmente sacarte del hoyo y llenarte totalmente es Cristo Jesús. Solo Él. Adicionalmente, no solamente debemos de ir a Él, dice en el verso número 35, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Debemos de acercarnos a Él, pero acercarnos con fe, creyendo que Él puede saciar esa hambre. En el versículo número 36 en adelante, mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué sucedía? No habían creído. Pero recuerden, cosa, diría yo, de no creer. Jesús multiplicando panes, Jesús multiplicando peces, la gente comiendo los panes, comiendo los peces, no creían. Pero ¿en quién no creían? En Jesús. ¿Será acaso posible que la gente palpe los milagros y no acepte a Cristo? Pues déjeme decirle que sí. ¿Cuánta gente no tiene entre nosotros testimonios de las obras de Dios, pero no quiere recibir a Dios, al Dios de las obras? ¿Cuánta gente puede decir, en experiencia propia, mi amado hermano o hermana, yo en mi vida he palpado más de un milagro, pero no le permite que el Dios del milagro ingrese en su corazón y lo gobierne? La Biblia dice, mi amado hermano, en el versículo número 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre, dice ahí Jesús, me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, que el Señor les dice, mira, el problema no depende de mí.
Jesús lo dice abiertamente. Si tú vienes a mí, ¿qué dice el Señor? Yo te recibo, yo no te voto. ¿Cuántas veces vamos a rogar, sí, para que la esposa lo deje entrar en la casa? Ábreme, que ahora sí voy a cambiar, le dice, y le pega a la puerta. Te vas, le dice así. Ya no venga. ¿Sí? Amado hermano, pero cuando uno viene en una actitud apropiada a Jesús, dice la Biblia, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Es decir, que Él siempre está presto para recibirte. Y si Él está presto para recibirte, lo poco que podríamos hacer nosotros es abandonarnos en sus brazos para que Él nos acoja. En el versículo número 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día, ¿qué dice? En el día postrero. Jesús nos está dando con estas palabras, ¿qué cosa? Una garantía. Jesús nos está garantizando de que si tú decides, seguirlo, si tú decides aceptarlo, el Señor dice, no te preocupes, que conmigo vas a estar seguro, y tan seguro vas a estar que aun cuando mueras, yo te voy a galardonar con la vida eterna. Amados, Cristo solamente quiere nuestro bien. Cristo solamente quiere, sí, hacernos bien. ¿Tú no crees que es tiempo de abandonarte confiadamente en sus brazos y decirle, Señor, sí, haz realmente de mí, sí, quien tú quieres que yo sea? Pero para eso hay que tener, mi amado hermano, sí, la voluntad de seguir a Jesús, la voluntad de creer en Jesús y de abandonarse en sus manos. Recuerda que Jesús se estaba presentando delante de ellos, como lo dice el verso 35, yo soy el pan. ¿De qué? El pan de vida. Y aquí he puesto una gráfica muy alusiva al tema. En ella vemos, hoy muchos ya no buscan a Jesús. Vienen, dice aquí, por otros caminos, y para satisfacer más bien su propia, su hambre. Yo sé, si hago la pregunta, ¿cuántos tienen hambre de Dios? Yo sé que al 100% me va a decir, todos tenemos hambre de Dios. Pero amado hermano, no es conforme tú quieres llenarte, es como Él te quiere llenar. Míralo de esta manera. Una madre, cuando sirve la comida, no pone en los platos lo que a ti te agrada. Pone en los platos lo que tu cuerpo necesita. ¿Sí me estás entendiendo? Cuando se te sirve en casa, sí, la comida, quien te ama no pone en ese plato, sí, lo que tú quieres. Pone en esos platos lo que tu cuerpo necesita. De pronto el muchacho dice, mamá, ¿qué quieres comer? Si tú le preguntas, mamá, ¿qué quieres comer? Los muchachos son prácticos, hamburguesa y salchipapa. Por ellos fueran eso, desayunaran, eso almorzaran y merendaran. ¿Verdad? Pero a la larga esa comida, pregunto, ¿en qué les beneficia al cuerpo? Está bien comer una vez, qué sé yo, cada 15 días, pero si tú solamente comes eso todo el día, de seguro te vas a enfermar. ¿Verdad que sí? Jesús, mi querido hermano, al igual como esta gráfica, sí, muchos le buscan ¿para qué? Para saciar su hambre, pero no se quieren saciar realmente de la comida verdadera que Cristo les quiere dar. No te llenes, mi querida iglesia, de milagros. No te llenes solamente, sí, a la expensa de esperar grandes acontecimientos. Jesús es mucho más que un milagro. Cristo es mucho más que una sanidad. Cristo es más grande que esta iglesia y que todos nosotros aquí juntos. El Señor llena todo el universo y mucho más. Y Él está en tu corazón y quiere darte a conocer su Santo Espíritu. Esa es la verdadera comida que puede saciar el hambre de tu alma.
Esa es la verdadera alimento. Ese alimento el Señor hoy, sí, por medio de la conmemoración de un mes más de la muerte de Cristo en esa cruz, quiere recordarnos por medio del acto de la Santa Cena en esta noche. Amado hermano, hay mucho más que decir referente a esta confrontación que Jesús hace con aquellas multitudes que le venían a buscar simplemente para que se les den panes y peces. ¿Por qué has venido, mi amado hermano? ¿Por tu pan y por tu pescado? Yo más bien te desafío a que busques algo más grande que un pedazo de carne. Mi amado hermano, pon en tu mente y en tu corazón para poder alimentarte del glorioso Espíritu Santo. Esa es la verdadera comida que nuestro Cristo nos quiere dar, sí, en esta noche. Y si quieres alimentarte de ese pan, entonces nunca más tendrás hambre y nunca más tendrás sed. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Tú eres el pan de vida, Señor. Aquellos que comieron en el desierto del maná, todos murieron. Pero tú, mi Señor, que descendiste del cielo, nos has de dar, Señor amado, un alimento que no perece. Y todo aquel, oh Dios, que coma de ti y beba de ti, Señor amado, aun cuando muera, tú lo resucitarás, Padre, al fin del siglo. En esta noche, oh Dios, tu pueblo se ha hecho presente para compartir de este alimento, para compartir, Señor amado, de este tiempo, un tiempo de reflexión, un tiempo, Señor amado, en el cual nuestro corazón ha entendido que tú eres mucho más, que tú eres, Señor amado, más grande que un milagro. Yo te pido, Señor Jesús, que esta verdad escritural marque todo nuestro ser. Permítenos, Espíritu Santo, en esta hora ser instrumentos de tu gloria, Señor amado. Permítenos en esta noche ser instrumentos poderosos en tus manos. Oh Señor Jesús, conforme a tu gracia y a tu misericordia, haznos entender el verdadero significado de esta cena que hoy tú has preparado para nosotros. No queremos participar de ella sucios, con pecado, o de pronto con una intención diferente a la que tú quieres, con la que debemos de buscar. Señor Jesús, en esta noche entiendo perfectamente tu plan trazado para mí. Y tú quieres, oh Dios, que yo disfrute mi vida cristiana, no haciendo lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mi vida. Perdóname, Señor, toda ofensa, todo pecado, toda situación, Señor amado, que mi vida haya experimentado para mal. Límpiala, Señor. Si le he fallado a mi prójimo, si le he fallado a mi familia, si me he fallado a mí mismo, y sobre todo, si te he fallado a ti, Señor, te pido perdón. En el nombre de Jesús, que tu sangre, Señor amado, venga sobre mí en esta noche y me limpie de todo pecado y de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Invito a nuestro hermano Clare y a nuestra hermana Karina y López que nos ayuden para orar y repartir, sí, los elementos de la Santa Cena. Aleluya. Invito a la iglesia a ponerse en pie.
Dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios,